está preparado aquí la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos dos o tres o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio
7:4. Dios mío, una sola cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Padre, en esta noche clamamos por cada una de las personas que están aquí. Padre, que venga un incremento de amor y de pasión por tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús declaramos una generación que sus ojos sean encendidos en llamas de amor por ti. Padre, en el nombre de Jesús clamamos por la persona que reúne todas las cosas. Jesucristo es el Señor. Padre, nos unimos al clamor del Espíritu y la novia y decimos: ven amado, ven amado, ven amado, ven amado, ven amado. Una cosa demandamos y esta vamos a buscar incesantemente en oración, incesantemente adorándote. Vamos a clamar hasta que tu reino venga. Vamos a clamar hasta ver al Hijo del Hombre llegando en gloria. Vamos a clamar con todo nuestro corazón. Jóvenes clamando, niños clamando, ancianos encendidos por amor y pasión por Jesús. Y una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar En este lugar, todos los días de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar en este lugar todos los días cosa te pedimos, Señor. Para siempre en tu presencia. Y una cosa pediré, me quiero quedar todos los días y de mi vida. Una cosa pediré, me quiero quedar todos los días y de mi vida. Y una cosa pediré, y a una sola voz clamamos y declaramos: y una cosa pediré, y todos los días y de mi vida. Señor, los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo y a ti ignorando. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria.
hermanos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente para compartir la palabra de Dios. Hemos llegado a agosto, damos gracias a Dios porque, como dice la palabra de Dios, es benecer, que quiere decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón y el tema ronda por una de las preocupaciones del Señor Jesús. La preocupación también la pone el Espíritu Santo en cada uno de sus siervos por la obra de Dios. Y primero quiero compartirles a ustedes en Mateo capítulo 9, el verso 35. Y vamos a estar todo el tiempo en el capítulo 9 de Mateo en este día. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesús recorría las sinagogas, que eran los lugares de los judíos donde ellos se reunían. Localmente todas las ciudades tenían alguna sinagoga, y allí se reunían los judíos para orar a Dios, también para alabarle cantando salmos, porque ellos los cantaban los salmos, y leer la palabra, por supuesto. Y el Señor Jesús dice que iba allí por las sinagogas de ellos, iba predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aquí notemos que el Señor cumplía un triple ministerio. El ministerio es enseñar la palabra, la instrucción. Es fundamental que conozcamos más a Dios a través de sus enseñanzas. En segundo lugar, anunciaba el reino de la salvación, de las buenas noticias. El Señor también nos envió a nosotros a predicar el evangelio. Y en tercer lugar, Él hacía la obra social, sanaba a los enfermos y ayudaba socialmente a las personas. Este triple ministerio es como una mesa de 3 patas. Si falta una de ellas, se cae todo. Y así es necesario que estas 3 cosas vayan juntas en el ministerio al servicio del Señor, para que las personas puedan afirmarse en los caminos del Señor y seguir adelante. Verso 36 dice: al ver la multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo que mueve al Señor es la compasión por las almas perdidas, por los que no conocen a Dios. Pasión por las almas es fundamental para que Dios pueda llamarnos. La necesidad de pastores se ve aquí en que las ovejas estaban desamparadas, porque el Señor dice como ovejas que no tienen pastor. Y todo aquel que es llamado por Dios tiene que tener esta cualidad, la compasión, este sentir de ayudar, de llevar el mensaje de salvación, pasión por las almas que se pierden. El verso 37 entonces dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El trabajo de la cosecha es mucho, pero no había suficientes obreros, dice el Señor. Y hoy sucede lo mismo. El trabajo es duro, es mucho, faltan obreros, faltan pastores y son pocos los obreros. ¿Y qué dice entonces el Señor? Pues yo me pregunté: Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor dijo: rogad, orad a Dios, para que el Señor envíe obreros a la mies. Dios es el que levanta las personas que van a servirle. No somos los hombres, no son los pastores. Es Dios el que toca el corazón. Es Dios el que llama.
La preocupación de Jesús es esta, que las personas puedan trabajar en el reino de Dios. Pero debemos orar y Dios se va a ocupar en llamar más y más. Aquí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, encontramos el llamado del mismo Mateo. El capítulo 9, verso 9 dice: pasaba Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Dice que Mateo, estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Su nombre, dice, era Mateo, pero también es Leví. Los judíos muchas veces tenían dos nombres. Allí en Marcos, capítulo 2, verso 14, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Leví, hijo de Alfeo, era Mateo. Y era cobrador de impuestos de los romanos. Y había escuchado a Jesús en otras oportunidades, seguramente, Mateo, Leví. Y se ve que era un hombre de buena posición, no era un hombre que estaba en la pobreza, podríamos decir. Y entonces después lo invita al Señor Jesús, como vamos a ver, a su casa. Pero cuando el Señor Jesús lo ve, le dijo simplemente: sígueme. Y dice que se levantó y le siguió. Como muchos de los otros discípulos, cuando el Señor Jesús le dijo: sígueme. Y dejando las redes, dice Pedro, dejando el trabajo que estaban haciendo en el mar, le siguieron. Lucas dice en Lucas 5:28, y dejando todo, se levantó y le siguió. Mateo, dejando todo, dice, seguramente ya lo tenía decidido. Seguramente había un proceso en el corazón de Mateo. Mateo tenía un conocimiento del Señor Jesús, de lo que hacía, y cuando el Señor Jesús lo llama, no dudó, porque su corazón estaba preparado. Y Lucas denota aquí que dejó todo. O sea, dejarlo todo es hacer un sacrificio tremendo. Y el Señor Jesús demanda este sacrificio. Ya lo vimos cuando mucha multitud iban tras él, tras el Señor Jesús, allí en Lucas 14:33. Nos dice que el Señor Jesús le dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor reclama todo. Tiene que haber un renunciamiento para poder poner en primer lugar el ministerio de Dios. Por eso cuesta tanto encontrar pastores, por eso no hay pastores. Hay muchas iglesias que buscan personas que les guíen, que enseñen, que den su tiempo por completo. Pero hay un proceso siempre. Tiene que haber primero esa pasión por las almas, compasión por las almas, para que Dios pueda obrar. Cuando vemos en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, aquel llamado de Dios, Pablo le dice en 2 Timoteo 2:3, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es como que Dios nos llama a integrar sus filas de milicias para luchar por el Evangelio. Y el verso 4 dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínese un soldado. Se debe
al ejército, se debe a sus superiores, se debe a las filas, no puede enredarse en otras cosas. Sí lo puede hacer tal vez en sus tiempos libres, pero el primer lugar está en la milicia. Así que para el Señor es lo mismo, tenemos que estar dispuestos a servir enteramente al Señor en primer lugar, no con lo que me sobra, no con el tiempo que me sobra. Yo podría dar testimonio que nunca pude estar aferrado a un trabajo. Cuando el trabajo me demandaba el tiempo que Dios me requería, tuve que dejarlo. Porque primero para mí estaba el Señor, el servir al Señor. Mateo dejó todo, dejó las mesas para seguir al Señor Jesús. Y eso es entrega de vida, es darlo todo. Ahora vemos en segundo lugar que el Señor Jesús nos llama, vamos a llamarle así, a santulones. Dios llama a hombres pecadores ocupados. Dice el verso 10, volvemos a Mateo, capítulo 9, del verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahora notamos aquí varias cosas. Primero, Mateo invita a todos a una cena a su casa. Invita a Jesús, invita a sus discípulos, invita a todos sus amigos, los publicanos, las personas que se relacionaban con él en su trabajo, en su cobrar impuestos seguramente. No sé, habría también tal vez algunos romanos, gentiles, posiblemente. No nos dice, pero podemos imaginar. Estos eran despreciados por los judíos, eran traidores porque servían al imperio romano. Entonces los judíos consideraban a los judíos que servían en las mesas como que eran traidores. Y Jesús estaba en medio de todos ellos. Entonces vinieron los fariseos a condenarlo y le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Cosa que los fariseos nunca harían, porque ellos eran separados, eran, vamos a ponerle entre comillas, santulones. Sin embargo, el Señor Jesús le responde, los sanos tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos. O sea, dice el Señor que no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Aquella persona que se cree que está bien, que no hace mal a nadie, que está todo bien, está todo justificado, no puede ser salva. Porque para poder ser salvos tenemos que reconocer primero que estamos perdidos, que somos pecadores. O sea, Jesús no vino a salvar a los... Jesús no solo vino a salvar a los pecadores, sino que los llama para su servicio. Dios, el Señor, llama a pecadores para que les sirvan. Así que en tercer lugar vemos que Jesús llama a los pecadores. Jesús llamó a Mateo, siendo que era un traidor para los judíos. No pensemos que Dios llama a aquellas personas que son limpias, puras o santulones. Dios llama a personas que reconocen su pecado y se entregan a Él. Y Dios usa los dones de cada uno.
El Señor usó a Mateo tremendamente. Mateo, por ejemplo, era un hombre que sabía de números, seguramente también era escriba, y el Señor Jesús lo usó, y Dios lo usó para que escribiera el Evangelio que estamos leyendo de Mateo. Él escribió el Evangelio. Tenemos el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y de Juan. Todos discípulos del Señor que les sirvieron, y Dios los usó. Pero Mateo era un pecador, y Dios llama a los pecadores. Era un publicano, despreciado por los judíos. Ahora, me llama mucho la atención lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Allí en 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escoge lo peor. No importa si ese corazón está arrepentido. Dios comienza a hacer una nueva vida. Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón. El corazón contrito y humillado dice que no desprecia a Dios. Hay una historia de una persona, se llamó el pibe Avellaneda, de la década del 40 al 50. Fue hijo de una joven soltera de buena posición, y dado que ella quedó embarazada, los padres y la familia decidió darlo a los sirvientes, a ese hijo, así que se desligaron de él, dieron una suma de dinero a los sirvientes, y el niño nació y después fue criado como padre por esta familia de los sirvientes. Al cabo de unos años, por las cosas de la vida, fallecieron ellos, y anduvo deambulando de familia en familia este pibe, este chico, hasta que fue creciendo y sufriendo. Sufrió de todo, terriblemente, palizas, golpes, una historia muy triste de un chico totalmente maltratado, huérfano, hasta que llegó a su mayoría de edad, y se nos dice que él entonces empezó con su buen camino hasta que tuvo amistades no muy buenas que lo llevaron a la delincuencia. Así que hasta él empezó a delinquir, hasta que un día fue, como todo delincuente, apresado por la policía y llevado preso, y le dieron sentencia de varios años en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel llegó a él un Nuevo Testamento, y comenzó a leer la palabra de Dios, y conoció al Señor y entregó su vida al Señor. Y por su buena conducta, después fue más corta la sentencia, y fue liberado. Y entonces él comenzó a servir a Dios. Tuvo la amistad de un pastor en Rosario, y este joven, Dios lo llamó. Dios lo llama para que sirva a él, y fue evangelista a las cárceles. Fue a Buenos Aires, estuvo en las cárceles principales de Buenos Aires y en muchas cárceles. Y por medio de su testimonio y su predicación, muchos convictos conocieron al Señor. Vemos allí un ejemplo, pero no es el único. Hay muchísimos hombres que Dios los levanta de lo más bajo y los levanta a lo sumo.
Dios, como dice su palabra, lo vil del mundo y lo menospreciado lo escoge, lo limpia, lo santifica y lo utiliza para su honra y su gloria. Dios llama a los pecadores para que sean sus discípulos. Nunca pienses que eres demasiado pecador para poder servir a Dios. Si tú tienes pasión por las almas, la mies es mucha, los obreros pocos. Si sientes este llamado de Dios, no lo resistas. Dios llama. Dios llama. Es un llamado muy persistente, es especial, se siente en el corazón. Es un llamado que debemos responderlo, porque si no lo respondemos, nunca llegamos a ser felices. Y va a llegar un momento en tu vida en que vas a ser confrontado con Dios y vas a tener que tomar una decisión. Y cuando escuches la voz de Dios, como escuchó Mateo, Mateo, sígueme, tendrás que hacer como hizo Mateo. Dejó todo y le sirvió al Señor, le siguió. Que el Señor te bendiga y que estés atento, porque el Señor está llamando aún hoy, cuando hay tanta necesidad en estos últimos tiempos. Que el Señor te bendiga ricamente y vamos a recordar hoy también el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, así que vamos a continuar con la Santa Cena. Hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, andan como ovejas sin pastor. Damos gracias al Señor por poder cantar a Él este llamado, este pedido. Y ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, y desde el verso 14. Le voy a pedir a mi esposa que ella lo lea y así seguimos la reunión. Leemos desde el 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeréis más, hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio.
diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por que el Señor pudo instituir la cena para hacer memoria de este nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada para nuestros pecados fueran perdonados. Como el Señor instituyó, dijo que Él dio el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este pan que representa ese cuerpo maltratado, humillado y, Señor, lacerado. Y, Señor, todo lo hiciste por cada uno de nosotros. Y te pedimos que tú estés bendiciendo este pan, que participamos ahora, cada uno de tus hijos, en sus casas. Y, Señor, te damos gracias porque esperamos pronto también poder hacerlo en el lugar en que nos reunimos. Amén. Bendice, Señor, ahora a cada uno de mis hermanos que puede participar en sus casas de este pan. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comamos. De igual manera, después dice que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a dar gracias por la copa y le voy a pedir a mi esposa que ella dé gracias ahora por la copa y vamos a beber juntos. Gracias, amado Señor, porque tú, Señor, te sentaste a la mesa para participar con tus discípulos, Señor. Y hoy estás en nuestra mesa, Padre, para que nosotros cada uno estemos en comunión, compartiendo estos símbolos tan preciosos, como tú lo explicaste, como tú lo enseñaste, para que cada uno de nosotros estemos, Señor, viviendo estos momentos tan agradables de estar, Señor, participando. Como tú dijiste, Señor, que tú derramaste tu sangre, esta sangre que se derrama a favor, Señor, de cada uno de nosotros para nuestra salvación. Amén. Te damos gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bebamos. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por poder pasar un domingo más. Comenzamos agosto, Dios mediante, un poco más adelante, tal vez ya para septiembre, vamos a poder organizar para empezar a dar reuniones. Tal vez como otras iglesias tengamos que hacer un protocolo. Hay iglesias que dan turno, o sea, se anotan los hermanos que van a ir para el cupo y después, si es necesario, se hacen 2 reuniones y hasta 3 reuniones, mientras que todos puedan reunirse. Así que estén orando para que podamos nuevamente hacer las reuniones presenciales. Que el Señor les bendiga y nuestra salud. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga, los quiero mucho y ya el Señor estará guiando todas las cosas. Besos, saludos.